Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a empezar, va a ser el primer video de este año 2023 con lo que vendría a ser el calendario astral 2023 y obviamente con esto nos va a favorecer para saber qué fechas podemos realizar ciertas cosas como vendrían a ser bodas, comprar algún terreno, alguna empresa o realizar nuevos emprendimientos. Porque recuerden, cuando los planetas están en retrogradación, no todas las cosas nos salen bien. Y aún peor, cuando esos planetas en retrogradación son los planetas benéficos, porque los maléficos de todas formas siempre nos causan algunos contratiempos en nuestra vida. ¿Cómo vendría a ser Mercurio retrógrado? Sí, siempre Mercurio retrógrado hace su presencia en todos los años, pero en este caso en especial, en el año 2023, hemos empezado con este planeta en retrogradación y que va a durar hasta el 18 de este mes. Y como tenemos a Mercurio retrógrado en estos momentos sobre nosotros, quiero darles algunas advertencias que tienen que tener mucho cuidado. Como vendrían a ser: piensa antes de actuar, piensa lo que estás realizando, no fuerces las cosas, trata de centrarte en los problemas que tienes frente a ti y los que son importantes para ti. No estés metiéndote en los problemas de los demás, porque primero tienes que tener un principio básico, que es solo tú antes que los demás. Y sobre todo, evita tener cualquier tipo de contacto con esa persona que ya está en el pasado, con el ex, con el amante, con todas esas personas a nivel sentimental que hayan estado contigo. Tienes que dejarlo en el pasado, porque Mercurio retrógrado siempre te va a poner a prueba, y si es que no lo pasas, siempre en tu vida va a venir ese tipo de personas, siempre personas negativas, maliciosas, que siempre van a destruir todo lo bueno que tú tienes y lo que tú quieres avanzar. Así que mucho cuidado con eso. Si quieres que nada malo te suceda, utiliza los cristales, los amuletos que tú tienes contigo. Otra cosa también muy importante es que Mercurio retrógrado te dice que aproveches este momento de retrogradación para autoevaluarte y ver en qué cosas te estás equivocando, y a su vez estas equivocaciones te ayuden a corregir lo que viene más adelante. Y también otra cosa muy importante, aprovechando que Mercurio retrógrado está en Capricornio, pon tus pies sobre la tierra. No hagas cosas fantasiosas en estos momentos, porque todo puede ser falsedad, pero para tu vista todo puede ser algo verdadero. Y como digo, siempre piensa muy bien lo que quieres hacer en estos momentos, porque resulta que también los planetas tienen su efecto sombra. Eso significa que siguen teniendo ciertas influencias negativas a pesar de que ya hayan salido de esa situación. Así que mucho cuidado, por eso te recomiendo que veas ese calendario. Lo puedes descargar, lo puedes imprimir o lo tengas ahí siempre a tu alcance para que veas qué fechas son favorables para ti. Y ahora, ¿cómo saber qué fechas pueden ser favorables? Bueno, si analizan todas las imágenes que subí en la comunidad, van a ver que en su mayoría, como vendría a ser Mercurio, Venus, Júpiter, casi no van a estar cerca en su modo de retrogradación, y eso es algo muy positivo. Y también lo más interesante de todo esto, que gracias al Feng Shui, a lo que vendría a ser la astrología china, también nos ayuda a elegir unas fechas más adecuadas para los eventos que tú quieres realizar, lo cual te los voy a brindar ahora mismo. ¿Cómo vendría a ser? Siempre escoge una fecha en la cual, si es posible, los planetas estén directos, por lo menos 3 planetas, y entre ellos obviamente los planetas benéficos, porque estos te van a dar doble protección, doble suerte, doble prosperidad en todo lo que tú piensas realizar, específicamente aquellas personas que quieren casarse. Y otro también muy recomendable es que cuando vas a escoger una fecha favorable, tienes que fijarte qué día es. En la astrología china, el día jueves representa a Júpiter, y Júpiter es el planeta de los regalos, de las cosas
positivas y a su vez el planeta que expande todo lo que queremos realizar. Y tenemos el otro día que vendría a ser viernes, y viernes representa al planeta Venus, y como todos sabemos el planeta es representante de la belleza, el amor, la buena convivencia, así que también es un día favorable para aquellas personas que quieren emprender algo referente al sector de la belleza, bueno, todo lo que ensalce la autoestima en las personas. Y el otro vendría a ser el domingo. En este caso, el domingo está representado por el sol, y eso vendría a ser algo de nosotros mismos para exalzar nuestra nueva vida, nuestro nuevo comienzo, porque recuerden que cada proyecto, cada matrimonio que posiblemente vayas a tener, alguna relación, algún nuevo emprendimiento, siempre es un comienzo de ti hacia el mundo, como si estuvieras naciendo otra vez. Otro momento también muy importante que tienes que ver en el calendario, las fechas de la luna llena y de la luna nueva, y pueden descargarse esta aplicación en la cual van a observar qué fechas la luna va a estar en su momento de pausa. Prácticamente podríamos decir en su momento de vacío. Y resulta que en la astrología china no recomiendan por nada del mundo ese momento, e incluso en la astrología occidental, porque en ese momento la luna es como que desapareciera y sus poderes místicos, sus buenas vibras se bloquearan, y lo único que nos traería a todos nosotros es una sombra con respecto a los deseos que queremos realizar. Así que tienes que tener mucho cuidado en el momento en que la luna entra en vacío. Y otra cosa también muy importante es dependiendo en qué signo está la luna. Sí, hay unos signos específicos en la cual cuando la luna está en esa posición, como que no ayuda mucho a nuestro nuevo emprendimiento o algo que queremos realizar, como vendrían a ser los siguientes signos: Aries, Escorpio y Capricornio. Bueno, no en todos los casos, porque hay excepciones, porque recuerden, algunos signos son compatibles con esto y aquellos que no, recomendable alejarse de esa luna en esos signos, porque puede afectar o incluso traerte problemas en ese nuevo comienzo que tú quieres realizar en tu vida. Y antes que me olvide, y también algo muy importante que me acabo de acordar, es hacer ciertas cosas en esta posición del planeta Venus, en estos tres signos, como vendría a ser Aries, Virgo o Escorpio, puede tener ciertas dificultades a esa fecha importante que tú quieres escoger. No significa que no lo puedas realizar, sí lo puedes hacer, obviamente dependiendo si hay esa compatibilidad con estos signos, pero es recomendable que cambies esa fecha para los otros signos, porque recuerda que cuando Venus está muy bien aspectado, siempre va a traer dulzura en tu vida, así sea a nivel de relación, filial, amistad, sociedades, porque también Venus refleja lo que vendría a ser la unión entre las sociedades. Y otra cosa también muy importante vendría a ser la hora. La hora en cierto modo es muy importante, como vendría a ser a la hora de empezar tu trabajo, que siempre en su mayoría es por la mañana, porque así quieren aprovechar al máximo el día y tener toda la tarde y la noche libre. En este caso, en la astrología tanto oriental como occidental, es muy importante que empieces cuando el sol está presente. Eso significa que la hora más adecuada que vendría a ser entre las 9 de la mañana hasta el mediodía, porque significa que en esta hora el sol está bien puesto en tu casa, y eso también te ayuda a ensalzar tu autoestima y a tener más confianza en las cosas que vas a realizar y tener un buen comienzo en esa cosa que quieres realizar. Y yéndonos en lo que vendría a ser la astrología china, más que todo con el Feng Shui, que no les gusta que las personas realicen ciertas cosas en fechas en las cuales sean los cumpleaños de las personas que te rodean, sobre todo en la fecha de un cumpleaños de un ser querido que ya haya muerto, porque esas vibras pueden volverse negativas y darte un mal pie en ese proyecto que tú quieres realizar.
Pero también hay algo muy interesante. No significa que todas las fechas vas a tener que ignorar. Pues también resulta que en la astrología china, si escoges una fecha en la cual se celebre alguna festividad muy importante, como vendría a ser la independencia de tu país, el aniversario de tu comunidad o algo que es muy importante, bueno, estas fechas también son muy importantes y auspiciosas para ti, sí, para que puedas realizar esos proyectos y sobre todo a las personas que quieren unir sus vidas con la persona que aman. Otra cosa también muy importante y tengo que decirles con respecto a lo que vendría a ser en la cultura china, dan mucha pero mucha importancia en el día que tú te piensas casar, como vendría a ser sumando tu día, tu mes y el año en que tú piensas unir tu relación o emprender algo nuevo. ¿Cómo vendría a ser estos números que para ellos son muy favorables? El número 6, el número 8 y el número 9. Pero el número que tienen cierto temor es el número 4. Así que si quieres seguir esa tradición de la cultura china, aléjate del número 4. Si tu fecha en la cual te vas a casar da número 4, es mejor que lo puedas cambiar por un día diferente. En este caso también en la cultura china se basa si en el día en el cual te vas a casar o en el día en el cual piensas comprar o emprender este proyecto es un día 8, entonces también es favorable para ti. Pero si en caso ese día en el cual piensas hacer algo muy importante, iniciar algo muy importante, no es el número 8, bueno, suma el día más el mes y más el año que vas a realizarlo. Si todo sumando te da 6, 8 o 9, entonces también es una fecha muy favorable para ti. Y también acotando algo muy importante, sobre todo para aquellas personas que piensan casarse, resulta que gracias al Feng Shui y a todo lo que nos trae la astrología china, este año 2023 tenemos mes bisiesto, lo cual quiere decir que desde el 22 de marzo hasta el 19 de abril son unas fechas muy importantes en la cual puedes casarte. Sí, especialmente lo digo para las personas que quieren unir sus vidas. Esas fechas van a ser muy positivas y prolongar lo que vendría a ser tu matrimonio. Pero también acotando algo muy importante. Así que este pequeño tips, anótalo muy bien. Cuando vas a dar el sí con la persona que tú amas, haz que una persona cercana a ti de confianza anote la hora y los minutos en la cual tú diste ese sí junto a esa persona, porque la hora también da una cierta característica a lo que puede venir más adelante para ti. Pero esto también es conveniente a la hora de que tú vayas a firmar ese proyecto nuevo, en la cual vas a comprar esa casa nueva, en la cual vas a invertir en algo nuevo. Todo lo que sea nuevo, siempre escribir la hora en la cual pasa ese gran suceso. Y antes de terminar con este video, espero que revisen el calendario astral que les colgué en la comunidad. Revísenlo porque les va a ayudar mucho. Una vez más, muchas gracias a todos. Espero que vean el calendario astral. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan y les tengo una sorpresa. Así que no se pierdan ese próximo video que les voy a tener. Así que cuídense. Chao, chao. Nos vemos.